Amigos, bienvenidos a Canal X y yo. Recordemos nuestro eslogan, todos podemos. Si tú puedes, yo puedo. Si yo puedo, tú puedes. El video del día de hoy vamos a aprender, vamos a recordar, vamos a aprender, vamos a desaprender y vamos a reaprender acerca del posicionamiento anatómico para obtener una buena radiografía de pelvis. Vamos a iniciar con la posición del paciente. El paciente tiene que estar en decúbito supino, el plano medio sagital tiene que estar perpendicular a la mesa, el plano medio coronal tiene que estar paralelo a la mesa, los brazos del paciente de preferencia sobre el abdomen, sobre el pecho o en la parte de arriba, hacia arriba de la cabeza. Tenemos que tener a nuestro paciente en una posición cómoda para que pueda colaborar con nosotros y de esta manera podamos obtener nosotros una buena radiografía. La posición del paciente. La posición de la parte anatómica. Recordemos que la pelvis es un área que se encuentra en la línea media del cuerpo de un ser humano, del cuerpo humano. La posición de la parte anatómica. Tenemos que tener cuidado que ambas caderas estén a la misma altura. Tenemos que tratar la manera, cuando colocamos el plano medio coronal paralelo a la mesa, estamos logrando que la altura de ambas caderas estén simétricas, tanto la derecha como la izquierda. De esta manera vamos a evitar una rotación de la estructura anatómica y por ende una bioimagen mala y va a repercutir en un diagnóstico erróneo. El rayo central. El rayo central tiene que incidir de forma perpendicular 2 centímetros arriba de la sínfisis del pubis. Recordemos, no podemos estar tocando a nuestros pacientes. Simplemente tenemos que recordar la anatomía estructural. Tenemos que reconocer sin necesidad de tocar al paciente dónde está la sínfisis del pubis. Y de esa manera, ahí vamos a incidir nuestro rayo central. La distancia foco-receptor es de 40 pulgadas. Los factores de exposición, cuando hablamos de factores de exposición estamos hablando de el MA, del tiempo, que al combinarlos estamos hablando del MAS y del kilovoltaje. Recordemos que los factores de exposición tienen que ser apropiados, tienen que ser los adecuados para evitar estar repitiendo una imagen y evitar estar irradiando a nuestro paciente. Recordemos, si es un paciente masculino, si es un paciente femenino, en esa área encontramos el sistema reproductor, las gónadas. Entonces tenemos que tratar la manera de evitar estar repitiendo esos estudios. Y muchas veces repetimos esos estudios porque nuestros factores de exposición no fueron los adecuados. Tenemos que conocer nuestro equipo. Tenemos que saber con qué tipo de equipo estamos trabajando para poder dar los factores apropiados. Hace años, cuando yo estudié, nos dieron a nosotros unas reglas, una técnica para obtener nuestros factores. Y los factores trabajando en radiología análoga, trabajando con pantallas rápidas, los factores eran los siguientes. Medíamos a nuestro paciente con el especímetro y el MAS era igual al grosor de la estructura anatómica. El KB lo obteníamos multiplicando el grosor por 2 más la constante del equipo. Y ahí salían nuestros factores, si teníamos buenos nuestros químicos, si la temperatura de la procesadora era adecuada, en fin, toda esa serie de elementos que se tienen que conjugar para que podamos nosotros obtener una bioimagen de calidad. Entonces recordemos, los factores de exposición va a depender mucho del tipo o del equipo que tú estés manejando. El tamaño del receptor de imagen. Pues eso va a depender del tamaño del paciente, así va a ser adaptado el receptor de imagen que vamos a utilizar, hablando de radiología análoga o radiología digital indirecta. Lógico, la radiología digital directa, ustedes saben que los flat panel vienen de 14 por 17 o de 17 por 17 pulgadas
y pues ahí lo único que hacemos es jugar con nuestra colimación. Ahí ya no podemos nosotros manipular o definir qué tamaño de receptor de imagen vamos a utilizar, porque el flat panel ya viene específico en su tamaño y no podemos disminuirlo. Por lo tanto, ahí entra en juego lo que es la colimación, que es un elemento muy importante para nuestras radiografías. Acá estamos mostrando a nuestra modelo, la fotografía de nuestra modelo, en donde vemos la luz de la colimación. Vemos la colimación acá, estamos viendo el área que vamos a irradiar. Recordemos, cuando vayamos a hacer este tipo de estudios, pues nunca vayamos a cometer el error de tomar la radiografía y de tener a nuestro paciente colocado sobre la mesa, tal como aparece acá nuestra modelo. Acá nuestra modelo aparece con un traje muy pequeño, con una ropa muy pequeña, porque ella voluntariamente colaboró con nosotros para poder tomar esas fotos y poder utilizarlas en el libro que utilizamos de posicionamiento radiográfico o técnicas radiográficas. Siempre tenemos que respetar el pudor de nuestros pacientes. Algo muy importante, y por favor no te olvides, ya lo aprendiste, vuelve a reaprenderlo, vuelve a recordarlo. Cuando tomemos la radiografía de pelvis, recuerda, siempre tenemos que hacer este movimiento con los pies. Tenemos que girar esos 15 grados de forma interna. ¿Esto para qué? Para que podamos ver de mejor forma el cuello del fémur. Si nosotros no hacemos este movimiento, podemos ocultar alguna pequeña fractura a nivel del cuello del fémur. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado o vemos que nuestros pacientes hacen esto? Le pedimos que se acueste sobre la mesa y el paciente al acostarse lo primero que hace es cruzar las piernas. Qué rico se siente, no sé qué efecto tiene, pero todos lo hacemos. Nos acostamos y ¡pum!, colocamos una pierna sobre la otra. O hacemos lo siguiente, como vemos en esta otra radiografía. Le decimos a nuestro paciente, por favor, súbase a la mesa, se acuesta con la cabeza de este lado y los pies de este otro lado. Y cuando vemos el paciente se acuesta y ¡pum!, abre los pies. Tenemos que tener cuidado con estos aspectos. Recordemos, ese movimiento de 15 grados en forma interna de nuestros pies es lo que hace vital el hecho de que nuestra bioimagen de pelvis sea una buena radiografía. Acá estamos viendo nosotros una radiografía de pelvis de una paciente de sexo femenino, y acá estamos viendo nosotros una radiografía de un paciente de sexo masculino, en donde estamos viendo algunas estructuras anatómicas señaladas con algunos números. Pero recordemos, básicamente esta radiografía nos sirve para evaluar trocánter mayor, trocánter menor, el cuello, la cabeza del fémur, la fosa donde se articula el fémur, el acetábulo, y las demás partes de la pelvis. Nuestra anatomía tenemos que manejarla así, al centavo. Tenemos que tener el nombre en la punta de la lengua cuando nos pregunten, o sobre todo cuando nosotros estemos autoevaluando nuestras radiografías. La anatomía es muy importante y yo siempre lo he dicho. La anatomía va de la mano con la técnica radiográfica, con el posicionamiento radiográfico. ¿Quién es más importante que quién? Los dos tienen el mismo valor. Uno se pierde sin el otro. Los dos van tomados de la mano. La bibliografía, amigos, que utilicé para explicar brevemente el posicionamiento de pelvis fue el Manual de Posicionamiento Radiográfico, elaborado en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, utilizando la página número 70 y número 71. Si tú deseas recibir parte de este manual sin ningún costo, por favor, en tus comentarios puedes dejarnos la inquietud. Puedes dejarnos un correo electrónico o la forma como quieras que te enviemos algunas páginas de este libro, de este manual, y nosotros con mucho gusto te lo hacemos llegar. Veamos algunos casos de pelvis. Veamos acá, estamos viendo una radiografía de pelvis de una paciente de sexo femenino y estamos viendo que hay fractura del lado izquierdo, fractura de la rama ascendente del pubis. Veamos esta siguiente imagen. Una radiografía de pelvis en donde vemos que la paciente le colocaron una prótesis de Austin Moore, pero vemos que hay lujación. Esa prótesis se lujó.
lógico, creando todos los problemas que puede crear en un paciente con este problema. Vean esta otra radiografía, una paciente de sexo femenino en donde estamos viendo una fractura intertrocantérica del lado derecho. Una fractura intertrocantérica del lado derecho. Amigos, este fue el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó, por favor, denles like. Nos puedes seguir, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Facebook como Canal X y Yo o como Técnicos en Radiología Universidad Galileo. En YouTube nos encuentras como Canal X y Yo. Espero tus comentarios. Por favor, comparte este video con todos tus contactos y espero tus aportes para poder hacer las grabaciones, las ediciones especiales y poderlas compartir a través de este canal. Recuerden, sean felices, disfruten la vida, sonrían siempre, que Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.